Hola a todos y bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Nacho Pinedo, cofundador y CEO de ISDI, la mayor escuela de formación profesional en el entorno digital en España. Nacho nos habla sobre cómo se inició y evolucionó el proyecto de ISDI, las metodologías Agile, Lean y Design Thinking, los retos con los que se encuentran las empresas en la captación y la retención de talento, y mucho más. ¡Empezamos! Muy buenos días, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Primero de todo, estaba analizando vuestra web, vuestros cursos y solo me han dado ganas de apuntarme a uno. Por lo que tengo entendido, lleváis 12 años, pasasteis de un proyecto de un bootstrap a una educación presencial con más de 20.000 20.000 alumnos. Que tenéis presencia en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Francia. Tenéis colaboraciones con Salesforce, con otras plataformas como Google. Habéis recibido capital por 35 millones por el fondo Private Equity Magnum. Y bueno, en definitiva, estáis creando un ecosistema entre empleados, alumnos, empresas y profesores digno de envidiar, ¿no? No sé cómo ha sido el discurso de que era ISDI desde el primer bootstrap que hicisteis hasta el día de hoy. Bueno, pues yo creo que ha sido un discurso de continuidad, ¿no? Y eso es lo interesante. Y de hecho, te podría enseñar los típicos planes que hacía en una servilleta hace 12 años y se parecen bastante a la situación en la que estamos ahora. Con lo cual, pues ha sido generar un modelo que casi de una manera orgánica ha ido creciendo solo, ¿no? Si quieres, por remontarme, me voy a esa época de hace 12 años que tú comentabas, en la que de alguna manera yo, junto con otra serie de personas, pues nos dimos cuenta de que el mundo digital iba mucho más rápido de lo que el común de los mortales estaba pensando, y que esto pues no era una época de cambios, sino un cambio de época, y que como tal pues había que tomar una decisión. Una es si quedarte a un lado mirando cómo esto ocurría o si queríamos ser parte del cambio, ¿no? Y de alguna manera surfear esta ola. Y esa fue la decisión que tomamos, ¿no? Ahí en un momento dado, y te cuento también un poco del inicio, yo trabajaba en Canal Plus en aquella época. Era director de marketing y clientes, y un poco antes, unos años antes, cuando entré, me di cuenta de que el mundo digital iba muy rápido, y entonces empecé a trabajar en la web de Canal Plus y a convertir esa web primero en un portal, luego en un e-commerce y finalmente en una plataforma de marketing y de e-commerce bestial. Y en muy poco tiempo pues el 30% de las nuevas ventas estaban viniendo a través de esa plataforma. En ese momento yo me di cuenta de que había una necesidad no cubierta, que era que, como esto se iba a desarrollar muy rápidamente, los profesionales que estábamos trabajando en el mundo del negocio en ese momento, que habíamos aprendido unas habilidades y unas capacidades de trabajo que no tenían nada que ver con la digitalización y que llevábamos años trabajando en entornos no digitales, necesitábamos de alguna manera reconvertirnos. Y ahí fue cuando surgió la idea de bueno, oye, salvo algunos que hemos tenido la suerte de trabajar en proyectos digitales desde hace algún tiempo, nadie está enseñando a esta gente, ¿no? Solo los que hemos aprendido a base de prueba y error, pero el resto del mundo pues está como un poco a espaldas de esto, ¿no? Y las universidades y las escuelas de negocio no lo están viendo, con lo cual, ¿por qué no creamos una escuela de negocio digital que nos ayude a ayudar a estas personas, ¿no? Que ayude a generar un modelo educativo que permita reciclarse, ¿no? Luego esto es lo que luego se ha venido llamando reskilling. Pero en aquella época no se llamaba así. Se llamaba básicamente transformación. Y desde el año 2009 pues creamos ISDI y empezamos a trabajar en ese modelo, ¿no? Un modelo de transformación digital de profesionales inicialmente. ¿Y el motor de crecimiento siempre ha sido el mismo o habéis ido introduciendo nuevos motores de crecimiento a nivel de la expansión de ISDI? Bueno, es una buena pregunta. Inicialmente esa fue la idea. Vamos a formar a los profesionales que sean
formado y se han criado profesionalmente en un entorno no digital y vamos a convertirlas en profesionales digitales, ¿no? Ese fue el inicio. Y además el inicio, aunque ya teníamos una idea de expandirnos hacia Latinoamérica, pero en principio la idea era, bueno, vamos a empezar en España a ver qué pasa, ¿no? La realidad es que luego ese modelo, que además era un modelo eminentemente presencial, lo fuimos iterando y fuimos cambiando el modelo, y pasamos de ser una escuela de negocios a ser un ecosistema de transformación digital, algo más ambicioso y más expansivo, ¿no? Yo creo que o sea, es difícil que haya una sola cosa la que lo haya originado, sino que ha sido un conjunto de cosas. Pero inicialmente empezamos con ese modelo de profesionales muy presencial, muy basado en España, pero muy rápidamente empezamos a expandirnos en varias direcciones. Por un lado, en una expansión de plataformas. Prácticamente al segundo año ya estábamos lanzando nuestra propia plataforma online, porque vimos que el e-learning tenía una línea de trabajo diferente. Por otro lado, una expansión geográfica. Enseguida viajamos a Estados Unidos. Bueno, inicialmente empezamos en Madrid, pero enseguida, en ese mismo año, ya lanzamos en Barcelona, porque muchos de nuestros socios son también catalanes y lógicamente pues había una pulsión, ¿no?, de hacer esto, de hacerlo fácilmente en Barcelona, que es lo que suelen hacer el españolito medio. Se piensa que en Madrid y Barcelona ya está, ¿no? Pero nosotros enseguida salimos hacia afuera. Lo primero que hicimos fue cerrar un convenio con Harvard y empezamos a impartir clases en Harvard, en la Universidad de Harvard, todos los veranos desde hace ya, pues básicamente, yo creo que 11 años. Venimos haciendo un seminario de transformación digital allí con profesores de Harvard y de MIT, pero luego enseguida lanzamos en México, posteriormente en Estados Unidos y posteriormente en Francia, con lo cual ya hubo un motor de crecimiento que era la expansión geográfica. Por otro lado, nos dimos cuenta que no solo eran los profesionales, que había otros colectivos interesados en esta transformación digital. Primero entramos en el entorno de InCompany, la formación de las empresas. Empezaron básicamente porque empezaron ellas a venir y a proponernos: oye, ¿por qué no formáis a nuestros empleados? ¿Por qué no formáis a nuestro comité de dirección? ¿Por qué no formáis a nuestros cuadros técnicos? Y esa parte pues la verdad es que ha crecido muchísimo. Luego otro motor de negocio fue otro target, que fue no solo los profesionales y las empresas, sino también las startups. Y ahí abrimos un proceso de convertirnos en una aceleradora. Y creamos Impact, que es pues una de las aceleradoras más importantes de Europa, que ha repartido ya en 7 años que llevamos de vida pues más de 50 millones de euros entre startups. Y integramos la parte de startups. ¿Y el capital sale de los socios? ¿Sale de alguna ayuda? ¿De dónde? El capital son fondos de la Unión Europea, vale. Casi todos. Trabajamos o con fondos de la Unión Europea o haciendo proyectos de corporate venture para empresas. Por ejemplo, Toyota Europa es una empresa que nos subcontrata todos sus procesos de innovación y de aceleración, tanto interna como externa, y en ese sentido son ellos los que financian a las startups. Y a nivel del fondo europeo, ¿es a fondo perdido? Y vosotros os quedáis con la rentabilidad al final. ¿Y por qué fue Impact la seleccionada? Me imagino al final por ir acompañado de ISDI, todo el networking que tenéis, etcétera. Bueno, mira, te cuento. En el año 2014, que fue cuando surgió Impact, nosotros ya habíamos tomado la decisión de que queríamos entrar en el modelo de aceleración, básicamente porque el 22% de nuestros alumnos lanzaban una startup antes de acabar, en menos de un año después de acabar el programa. Es decir, habíamos construido un programa que, aunque inicialmente estaba dirigido a profesionales, tenía unas características que hacía que muchos de esos profesionales se convirtieran en emprendedores, y además la metodología servía exactamente igual para emprender que para intraemprender, ¿vale? Con lo cual, pues dijimos que queríamos acompañarles, ¿no? Y entonces en ese momento hicimos un ejercicio de acercarnos a aceleradoras y de empezar a entender cuál era el modelo. Claro. La verdad es que lo que vimos no nos gustó mucho, porque el modelo de aceleración nos pareció un modelo, la mayoría de los modelos de aceleración que hay en marcha, un poco perversos.
y poco profesionales, ¿no? Porque se basan muchas veces en proporcionar una serie de servicios que no tienen tanto valor añadido a las startups a cambio de un porcentaje de su accionariado, y luego intentan en muy poco tiempo inflar la valoración, ¿no? Y eso nos chirriaba un poco. Entonces, de porcentaje de impact, la media que está en un 15% puede ser. ¿De qué? De equity cuando no, déjame que te lo cuente, que es un modelo diferente. Vale. Precisamente por eso no queríamos entrar en ese juego nosotros. Entonces no nos gustaba mucho ese modelo, y estábamos de alguna manera desarrollando un modelo diferente. Y nos pilló en ese momento una convocatoria de la Unión Europea, que fue la primera convocatoria en la que la Unión Europea destinó un presupuesto para intentar desarrollar algunos verticales de startups europeas, y necesitaba pues básicamente aceleradoras que formaran consorcios y que de alguna manera atacaran estos verticales. Nos presentamos a un concurso y lo ganamos, o sea, así de sencillo, con un modelo que nosotros habíamos inventado y que funcionaba muy bien. Y era un modelo en el que el dinero de la Unión Europea iba, tal cual has dicho tú, a fondo perdido a las startups. Y nosotros lo que cobrábamos era un fee por el ejercicio de acelerar las startups. De manera que no estábamos contaminados, por así decirlo, por una valoración más alta o más baja de esa startup, ¿no? Y de hecho nosotros sí que tenemos un acuerdo con las startups, pero está basado en opciones de compra, no en equity. Con lo cual nosotros nunca tenemos equity de la startup. Vale. Lo que tenemos es una opción a comprar acciones de la startup en un futuro con un descuento. Claro. Lo cual es mucho más transparente para todos y a nosotros nos quita de estar influyendo en la valoración de ninguna manera. Muy interesante el modelo que tenéis con Impact. Volviendo a ISDI, ¿cuáles son los principales KPIs que vosotros seguís a nivel de organización? Bueno, pues el primer KPI que tenemos, como no puede ser de otra manera, es la satisfacción de nuestros alumnos. Esa satisfacción de los alumnos la medimos de muchas maneras, a su vez tiene diferentes KPIs, ¿no? Medimos la valoración instantánea en cada una de las clases que impartimos, en cada uno de los cursos. Pues básicamente, según está saliendo por la puerta del profesor, los alumnos ya están rellenando una valoración de cómo ha ido esa clase, que nos llega a nosotros de manera instantánea, con lo cual podemos actuar así y modificar, aleccionar al profesor, modificar al profesor, cambiarlo todo, lo que necesitemos, básicamente en tiempo real. Pero luego nos interesa mucho la valoración en general de los programas en concreto, y luego una medida que para nosotros es de las más importantes y además tiene mucho que ver con la acreditación que tenemos. Nosotros somos una escuela española, pero la acreditación de máster que tenemos es una acreditación americana. Vale. Entonces nosotros lo que medimos después es, al cabo de 6 meses, cuál es el porcentaje de mejora de la vida profesional de los alumnos. Es decir, si nuestros alumnos han encontrado trabajo, están satisfechos con el trabajo que están, pero también pueden haber hecho el programa para quedarse donde están, si han subido su sueldo o si han lanzado una startup, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que nosotros medimos es el impacto que nuestros programas tienen en la vida real de esos alumnos en el corto plazo. Eso es nuestra mayor métrica. Qué interesante. Bueno, son métricas al final que seguramente se ven comparadas con otros MBAs, otros cursos también digitales. Seguramente te han hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un máster en ISDI y un máster fuera de ISDI o un MBA, ¿no? Clásico, como podría ser pues un IES o otras firmas, ¿no? Al final, para no poner nombres. Bueno, los MBAs, como bien sabes, son unos programas que se inventaron hace ya prácticamente un siglo, y que en general, sin poner ninguna etiqueta de ninguna empresa, en general los MBAs no han evolucionado. De hecho, las escuelas que se metieron en el mundo de los MBAs, algunas de ellas muy punteras, a medio plazo se han visto muchas veces capturadas por el legacy del MBA. Vale. El MBA tiene mucho legacy. Además,
el modelo educativo en general es bastante perverso, porque tiene una inercia muy fuerte y una inercia a no cambiar, ¿vale? Y además, en muchos casos, te haces prisionero de lo que en su día te hizo grande. Por ejemplo, la mayoría de las escuelas están acreditadas en países como Europa, y entonces lo importante para un MBA es el porcentaje de doctores que tengas, o el porcentaje o los acuerdos que tengas con universidades, ¿vale? Entonces, esos son, al final, esos son sus KPIs, ¿no? Claro. Y son KPIs internas que en su día eran barreras de entrada para otros proyectos, pero que ahora lo único que hacen es de alguna manera capar cualquier intento de innovación que pueda haber en esos programas, ¿no? Se utilizan modelos como el método del caso, que en su día probablemente tuvieron sentido, pero que no evolucionaron, y que al final sigue siendo una clase que te cuenta un profesor sobre una cosa que ocurrió en otro sitio donde esa persona ni estuvo, ni tiene más referencias que un caso que otra persona ha escrito, y además se toman se toma como cierto cosas que no sabes si han ocurrido, y la resolución del caso es lo que ocurrió, claro, no lo que pudo haber ocurrido. No sabes si lo que ocurrió fue lo mejor o lo peor o qué. No sé. Entonces, está muy bien, eso es mejor que nada, pero creo que eso se puede evolucionar. Entonces, ¿por qué nuestros másters son diferentes de ese modelo? Bueno, primero, los contenidos de nuestros másters se actualizan prácticamente en tiempo real. Son contenidos que vamos actualizando, pues de hecho, hasta 3 meses antes de impartir la clase no están fijados los contenidos, porque son contenidos de la era digital y esto va evolucionando muy, muy, muy rápido. Yo la clase que pueda dar de blockchain ahora no se parece en nada con la que hubiera podido dar hace 6 meses, claro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, por eso requieren una actualización absolutamente constante. Y de hecho, de un año para otro, pues se actualiza aproximadamente el 40% de los programas, lo cual es impensable en los otros modelos de másters, que además muchos de ellos son oficiales, y precisamente cualquier cambio tienen que pasar por una vía administrativa que hace que cuando ya te lo han aprobado, eso ya pasa. Con lo cual, nosotros lo actualizamos prácticamente en tiempo real. Segundo, nuestros profesores son profesionales de Internet, no son académicos. Y la verdad es que nos da igual que sean doctores o no, nos importa poco. Y nos importa poco su trayectoria académica, nos interesa mucho que sepan dar clase, claro, nos interesa mucho su trayectoria didáctica, pero no académica. Y para nosotros es más importante que esa persona esté contando lo que ha hecho ayer y lo que va a ocurrir mañana en su sector, que algo que se leyó hace 4 días y que no tiene vamos, que no lo ha experimentado nunca, que no lo ha vivido. Luego, nuestro modelo de método del caso o similar es la práctica real. Nosotros a los alumnos los ponemos en grupos y en vez de darles un método del caso, lo que les damos es una empresa de verdad, y lo que tienen que hacer es digitalizarla a lo largo del programa. Son empresas que existen, son pequeñas y medianas empresas, y los alumnos a lo largo del programa tienen que hacer una especie de ejercicio de consultoría, pero se tienen casi que adueñar de la empresa, y tienen que convertir una empresa que normalmente es una pyme local en una empresa escalable y global a lo largo del programa. Tienen que bajar todo lo que han aprendido en clase ese día, al día siguiente lo tienen que bajar a la empresa. Es decir, si les hemos enseñado lo que es el marketing digital, al día siguiente están haciendo el plan de marketing digital de esa empresa. Si les he enseñado lo que es el e-commerce, al día siguiente están montando la plataforma de e-commerce. Si les hemos enseñado lo que sea, claro, pues lo tienen que implantar en la empresa real, y al final además lo tienen que presentar a los dueños de la empresa en forma de un proyecto. Y además el pool de empresas, perdona, Nacho, el pool de empresas aplican directamente a vuestro curso para participar. Lo que hacemos es que los alumnos traigan empresas, voluntaricen empresas que conocen de su entorno. Vale. Que ya jugáis con el entorno claro, ya jugamos con el ecosistema. En el momento que ya tienes un ecosistema es más fácil. Sí. No, te decía que además algo muy importante es que esta manera de trabajar además les obligamos a que sea trabajando con metodologías ágiles. Vale, sí. Les ponemos unos POs, unos mentores, y les hacen trabajar en metodologías ágiles, con iteraciones, con sprints y con herramientas de productividad digital.
O también otro de los canales que tenemos para bajar a tierra de una manera real lo que está ocurriendo es lo que llamamos el challenge, el e-commerce challenge, que es que hacemos que los alumnos lancen un e-commerce al mercado y empiecen a facturar, de verdad, empiecen a vender y se encuentren con problemas de verdad como no me ha llegado la talla correspondiente o es que este no me ha llegado y tienes que llamar a tu proveedor que es un chino o tienes que tal para enterarte qué ha pasado. Bueno, pues todo ese tipo de cosas que ocurren en la vida real, con lo cual la bajada a tierra es muy, muy potente. Y luego, otra de las grandes diferencias, te diría, es el ecosistema que hay alrededor. La mayoría de las escuelas de negocio tienen sus clubs de alumni o sus asociaciones de alumni, que además para ellos es una fuente de ingresos. Les hacen pagar un dinero por ser miembros del club de alumni y luego les dan una serie de servicios. Nosotros no cobramos nada, para nosotros pensamos que si te vendemos el software te tengo que vender también las actualizaciones, con lo cual si después de hacer cualquier programa es automáticamente miembro de nuestro club de alumni y entonces pues recibes actualizaciones formativas continuas, recibes ayuda para encontrar empleo, ayuda para incubar tus startups, puedes pertenecer a nuestro voluntariado, trabajar con ONGs, estás dentro del network y bueno, una serie de cosas más. Ayer estaba investigando un poco a nivel del sistema educativo español cómo estaba evolucionando, ¿no? Y había un estudio que marcaba que la diferencia entre el año 2010 y 2011 a la diferencia entre 2020 y 2021. Y el dato que me pareció más curioso es que las inscripciones a universidades públicas han crecido un 40%, mientras que las inscripciones a universidades públicas se ha mantenido estable, cero crecimiento, ¿no? Entonces, dices que creció antes un 40% y ahora se ha mantenido estable. No, o sea, perdona, que a nivel de universidades privadas ha habido un crecimiento del 40% del 2010-2011 al 2020-2021 y a nivel de universidades públicas se ha mantenido un 0%. Entonces esto un poco va en línea un poco a las recomendaciones que se le podría dar al final a la juventud, a perfiles de 18, 17, 19, 20 años que han de tomar la decisión de qué universidades, hacia dónde van. Entonces, tú que estás directamente, Nacho, con el sector de la educación, el sector de la digitalización, ¿cuáles crees que, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones y hacia dónde vamos? Bueno, pues tienes una universidad pública que tiene unas que se diseñó probablemente con mucho sentido hace muchos años y que pues tiene una inercia al cambio increíble. Entonces es una universidad en la que la innovación no es lo que más se fomenta, donde el número de plazas que se ofrecen está directamente relacionado con el número de profesores que tienen y no con la demanda, y lo que te encuentras es un mismatch enorme entre las carreras que se están ofreciendo, la tecnología que tienen y la actualización de contenidos respecto a las empresas privadas que son más ágiles en ese sentido, ¿vale? Dentro de las privadas, cuidado, que hay muchas empresas privadas que tienen el mismo legacy, pero en general la pública, por definición, pues tiene todavía mucho más legacy. Entonces, oye, no te digo que no estén haciendo cosas buenas en algunas cosas, en algunos sectores. Desde luego, en el que nosotros estamos trabajando es muy difícil que la empresa pública se ponga al día. Claro. Entonces, que a nivel de negocios, ¿no? Formación más de digital, negocios, etcétera, que es la que se va adaptando y se va modificando cada vez más rápido, ¿crees que vamos hacia un modelo más americano? Vamos hacia un modelo más global, no más solamente americano. Vamos a un modelo en el que muchas de las estructuras que tenemos en la cabeza van a desaparecer. El hecho de que, vamos a ver, venimos de un entorno en el que pensábamos que tú estudias el colegio, haces una carrera de 5 o 4 años, luego si acaso haces un máster y ya está, y trabajas en eso el resto de tu vida, que eso te va a dar la formación para trabajar el resto de tu vida en ese área de conocimiento que tú has aprendido. Eso era la vida hace muy poco. Ahora nos damos cuenta de que la vida va cambiando y nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, que es imposible que nada que hayas aprendido en 4 años o 5 años ahora
tenga validez dentro de 5 años o dentro de 10. Con lo cual vas a tener que seguir estudiando. Es absurdo pensar que tienes que estudiar algo y estudiarlo 4 años seguidos cuando probablemente, especialmente en los temas técnicos como los que estamos, probablemente cuando hayas acabado el 4º año lo que habías aprendido en primero ya no te sirva. Con lo cual, lo que también están haciendo muchas líneas de trabajo en las universidades de otros países es, empieza ahora algo, haz una carrera de 1 o 2 años, no una carrera, un trozo de carrera, 1 o 2 años, ponte a trabajar y luego haces el 3º y el 4º más adelante. No tienes por qué hacerlo todo seguido, porque es que va a ser imposible. Luego hay otro concepto que es que las profesiones van a cambiar. Entonces, tú has podido estudiar para una cosa, pero luego quieres trabajar en otra. Y luego en otra, y luego en otra. Y eso es maravilloso, por cierto, que pensamos a veces que sobre todo esto que estoy contando es malo, pero creo que es buenísimo. Entonces, ¿para qué vas a concentrar todos tus estudios sobre un tema al principio cuando podrías concentrar un poco, trabajar, ver si eso te gusta y luego si no te gusta o ves oportunidades en otro sitio, sigues estudiando otra cosa y sigues en el otro lado? Y si no te gusta, a otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama el lifelong learning. O sea, al final viviremos hasta los más de 100 años, todos nosotros, probablemente, o la esperanza de vida se acercará a eso. Trabajaremos hasta los 75 o los 80 o los 90, porque físicamente incluso estaremos mucho mejor que lo que estuvieron nuestros abuelos, pero no tendremos por qué trabajar ni al mismo ritmo ni en las mismas cosas que hemos empezado a trabajar. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a modelos mucho más flexibles, ¿vale? Hay otro concepto que se llama el mission learning, que es ¿por qué tengo que estudiar una carrera de derecho, de ingeniería o algo que es como una cosa trazada? Si yo tengo una misión vital, mi misión vital es, no sé, a lo mejor mi misión es, yo me encanta el tema del medio ambiente. Esa es mi misión, ¿vale? Oye, pues en esa misión, ¿por qué me tengo que circunscribir una carrera de ingeniería o de derecho y tal? ¿Por qué no puedo hacer una carrera que tenga los temas legales de medio ambiente, los temas técnicos de medio ambiente, los temas de biología de medio ambiente, los temas de marketing de medio ambiente? ¿Por qué no me puedo enfocar en esa misión más que en un tipo de estudio concreto? Esto es una visión a medio corto plazo, ¿no? O medio plazo. Ahora para cualquier joven que pueda llegar a estar escuchando este podcast, una recomendación más práctica, más bajada ahora mismo, que escoger una universidad pública, privada, un curso, formación profesional, ir avanzando, ir a hacer otras formaciones, ir adaptándote con el conocimiento que hay en Internet. O sea, me imagino que depende de la profesión, ¿no? Pero si entramos más en el mundo de negocios digital, ¿cuál crees que sería el camino, ¿no? ¿Cuál sería el camino? Pues yo intentaría hacer carreras cortas, másters cortos, programas cortos que me permitan ir saltando. O sea, por ejemplo, yo creo que una carrera, por ejemplo, yo estudié en lo que antes era empresariales. 5 años estudiando eso. O sea, no tiene sentido. O sea, lo lógico es, no tiene sentido. Oye, si lo puedes hacer en 3 años, hazlo en 3 años. Luego haces primero, sabiendo además que tal cual está el modelo, lo que te van a enseñar son Adam Smith y cosas muy interesantes que son nice to know, pero a lo mejor no son lo que más te va a ayudar en tu día a día. Entonces, búscate algo que sea corto, que sea orientado a la acción, algo que además te permita ya tocar desde el principio lo que es una empresa, si eso es lo que te gusta, ¿vale? Por ejemplo, es absurdo que en la FP de todos los países hay FP dual, en la que los alumnos ya están trabajando mientras estudian, y en la universidad no. Yeah. O sea, esto es de coña. Yeah. No hay una universidad dual que no puedas. O sea, tú no deberías pasar a tercero si en segundo no has estado trabajando. Una obligación. Sí, al final es prácticas como opcional, ¿no? Pero claro, pero ¿cómo va a ser opcional, chaval? ¿Para qué estás aquí? Y luego haz los másters de las cosas que la universidad no te ha dado. O sea, el que alguien haga ADE y luego haga un MBA es para matarlo. Porque es más de lo mismo que ya está pasado.
Entonces, oye, si haz AD, haz luego un máster digital, un máster en alguna temática digital, algo que no te hayan enseñado ahí. Data o algo distinto, ¿no? Exacto, algo que te complemente y que te lleve a aumentar tu reskilling. No sigas haciendo upskilling toda tu vida de algo que ya está obsoleto. Es muy interesante el concepto de upskilling y reskilling, ¿no? Al final. Sí, a mí me gustan los tres conceptos, te he dado dos, ¿vale? Upskilling es aprender más, a aumentar tu conocimiento de algo que ya sabes. Vale. ¿No? El típico tipo que hace ADE y luego hace un MBA para aprender más de eso, o hace un doctorado, eso es upskilling. Que eso está fantástico, lo que pasa es que cuando estás haciendo upskilling en un tema que ya no está obsoleto, pues está siendo un teórico al cubo, ¿vale? Otra cosa es reskilling, oye, yo he aprendido una cosa o profesionalmente tengo experiencia de una cosa, pero me he dado cuenta que el mundo va por otro lado. Voy a hacer un reskilling, es decir, voy a aprender unas capacidades nuevas. Pues la persona que hace ADE y que luego dice, oye, pues voy a aprender digital business, ¿no? Y hace un máster en digital business, por ejemplo, en ISDI, ¿vale? Es que en la universidad no me han enseñado a gestionar empresas digitales, no me han enseñado a gestionar startups, no me han enseñado a hacer tecnología, no me han enseñado una serie de cosas. Y hay otro concepto que a mí me gusta mucho que también hacemos en ISDI, que es pre-skilling. Pre-skilling es reconocer que van a venir cosas dentro de nada que no tenemos ni idea de las que van a venir, ¿vale? Que van a venir cosas nuevas. Y entonces lo que tenemos que hacer, y es algo que hacemos muy bien en ISDI, es déjame que te amueble el cerebro para que aceptes el cambio. Déjame que te dé los frameworks mentales para que todo eso que venga lo vayas a ir metiendo dentro de un framework que ya te ha abierto y que todo eso tenga sentido. Y que veas en todo eso que viene oportunidades en vez de amenazas. Después entraremos a nivel del pre-skilling, los métodos, ¿no? que solamente utilizáis, Design Thinking, Agile, Lean Methodology, al final todas estas metodologías que se utilizan en startups y se utilizan en ISDI, y que al final son las metodologías del futuro, o al menos las empresas que están creciendo más. Del presente. O del presente, correcto. Las empresas que están creciendo más utilizan estas tecnologías y estas metodologías son las metodologías que deberían usar la gran mayoría de compañías. Entonces, antes estábamos hablando más de la visión del negocio, de la visión de la educación. Como fundador de ISDI durante estos 12 años, ¿cómo ha evolucionado, ¿no? tus roles, la cultura, la capacidad, el día a día? ¿Cómo has evolucionado durante estos 12 años? No, es una también muy buena pregunta. Y esto es un tema no es solo de ISDI, sino de cualquier startup. Al principio, cualquier startup está sostenida por el fundador o los fundadores. O sea, es el peso del fundador que está además en todo y está haciendo todo, está desde cambiando el papel higiénico hasta montando las sillas, hasta negociando una plataforma de CRM que vas a meter, haciendo las entrevistas con los alumnos, metiéndote en clase para ver cómo funcionan las clases, hablando con todos los profesores y dibujando los logos. Ese es el primer trabajo, especialmente en una startup como la que yo monté, en la que al principio éramos 2 personas, o sea que no había muchas más opciones, ¿no? Claro. Entonces ese es el primer rol que tienes que adoptar y es el one man o one woman show. Tienes que hacerlo todo y no te quedan más cojones, o sea, no hay muchas opciones. Según vas creciendo y vas incorporando gente a la empresa, al principio el tamaño es pequeño y hay mucha interacción. Normalmente pues trabajamos todos en el mismo sitio, en el mismo, pues ahí hay una comunicación de valores y de intentar pasar esto al resto, ¿no? Ahí es cuando se empieza a construir la cultura, ¿vale? En la cultura normalmente no solo el fundador no dicta la cultura se crea entre todos los que están. Lógicamente se bebe mucho de lo que el fundador o los fundadores han creado, pero hay una cultura, hay que generar una cultura y hay que fijarla. Y probablemente el rol ahora del founder es fijar la cultura. No necesariamente crearla, sino fijarla. Poner los marcos y ponerla sobre las tablas de piedra, ¿no? y cincelarla. Y hacer que esa cultura funcione para el resto de la gente. La cultura es básicamente lo que hace la gente cuando no le estás mirando, ¿no? Y eso es muy importante. Cuando la gente piensa que no le miras y hace algo, toma una decisión,
eso es la cultura, no hay otra cosa. ¿Y te ha pasado alguna vez de ver cosas que no te gustaría haber visto a nivel de cultura en ISDI? Sí, pero sobre todo lo que más me ha pasado es de ver cosas que sí que me han gustado. Eso... ¿Vale? Y ese es un ejemplo muy bueno. Mira, yo siempre cuento este ejemplo que a mí me parece fantástico. Una parte de nuestra cultura es que queremos ser student first, es decir, los estudiantes primero. Entonces, un día teníamos una reunión en una sala, en una reunión del comité de dirección, y habíamos reservado esa sala y vamos a entrar, y cuando vamos a entrar uno abre la puerta y ve que se han colado unos estudiantes dentro y están teniendo ahí estaban trabajando en su proyecto troncal, ¿no? Tan tranquilos, y también la verdad es que la política de ISDI es muy de puertas abiertas, como si puedes meterte en una sala te metes y ya está. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Esa persona dijo, hay unos estudiantes dentro, vámonos al bar a tener la reunión. Porque los estudiantes son primero y ya está. Entonces, ese es el tipo de cultura que se consigue transmitir. ¿Qué es lo que ocurre luego? Lo que ocurre luego es que tu empresa además ya empieza a estar en varios países o en varias ciudades. Tienes gente muy diversa, gente que no has tenido tú tanto tiempo de pasar con esas personas para transmitirle la cultura, y entonces tienes que empezar a crear procesos. Es la tercera etapa, la etapa de los procesos. Y los procesos son importantes porque ya es, oye, pues una persona cuando entra tiene que tener un kit de bienvenida. En el caso de ISDI tiene además un lazarillo, que es una persona de la empresa que tiene que estar con esa persona el primer mes. Hay una serie de cosas que ya como fundador no entras, porque ya generaste una cultura y a su vez la cultura ha ido generando esos procesos. Y ahora hay una etapa que es la peor que estoy llevando, que es la de desejecución. O sea, es decir, ya tienes que darte cuenta que ya no puedes ni ejecutar. Cuando tienes una empresa, en nuestro caso, que ya con el grupo que tenemos, pues tenemos más de 300 empleados y muchas localizaciones, y tienes además gente muy válida y muy directores generales que están llevando diferentes áreas de negocio, hay que salir de la ejecución. Claro. Y eso es muy complicado, ya te digo. Y con nuevos socios. O sea, al final es un buen mix, ¿no? Que ahora me imagino que es adaptarse. ¿Y cómo aprendes? Por ejemplo, Nacho, tú has dicho que lifelong learning. Entonces, ahora mismo para hacer esta etapa que se presenta bastante challenging, ¿tienes algún mentor? Es decir, no sé cómo aprendes a estas alturas. Bueno, es una buena pregunta. No tengo un mentor concreto más diferente de los que he tenido hasta ahora, que han sido mis socios, mis compañeros de trabajo, y ahora, pues por ejemplo, entra un fondo en nuestro accionariado, pues lógicamente el fondo también tiene una labor de mentorización. Claro. Y luego muchos nuevos compañeros que me estoy encontrando en el trabajo. Por ejemplo, nosotros hemos comprado ahora otras escuelas de negocio, pues es que alguno de esos CEOs de esas escuelas de negocio pues son mi mejor frontón. Claro. Ahora. Y es gente que ha pasado por muchas de las cosas que yo estoy pasando o que va a pasar en su día. Con lo cual, también esos nuevos compañeros de viaje que te encuentras se convierten en parte de tu aprendizaje y del input que vas a tener como persona y como profesional. Qué interesante. Antes hablábamos de las metodologías del presente, ¿no? Hablábamos de Agile, Lean Methodology, Design Thinking. Entonces, ¿cómo ha ayudado estas metodologías a evolucionar a la rapidez que ha evolucionado ISDI y los nuevos proyectos que habéis lanzado, entre ellos Impact, etcétera? ¿Cómo han afectado? Y si tienes algún ejemplo para que los oyentes lo puedan localizar, sería interesante. Bueno, yo creo que tú has dicho las tres grandes metodologías las que nosotros enseñamos y que nosotros usamos. Vale. Nosotros normalmente no enseñamos nada que no usemos. Entonces, hace ya mucho tiempo empezamos con metodologías Lean. De hecho, toda nuestra parte fundacional fue muy Lean, y de hecho toda la operación nuestra además ha sido muy bootstrap, con lo cual pues no había más remedio que usar metodologías Lean y ser ligeros, organizaciones ligeras, ¿no?
Y luego hemos ido metiendo simultáneamente Design Thinking y Agile, ¿no? Design Thinking, de manera continua, incorporamos Design Thinking en todos nuestros procesos, y de hecho cada año, en cada nuevo programa que hacemos cada año, tenemos una sesión de Design Thinking sobre cada programa, ¿vale? Todos los años, todos los años. Oye, ha acabado el máster, ahora vamos a hacer una sesión de Design Thinking sobre cómo queremos que sea el máster del año que viene, ¿no? Y ese es un ejemplo muy típico. Y luego en Agile pues trabajamos en squads dentro de nuestra organización, con dailies, con weeklies, en un proceso de iterativos, y además trabajamos con tecnologías que nos permiten mantener o sea, no solo sentirnos agile, sino ser realmente agile, ¿no? Y trabajamos desde con herramientas colaborativas tipo Slack hasta herramientas de gestión de proyectos como Trello o Kanban. Entonces vamos combinando todo y está absolutamente dentro del ADN. Del ADN. Y al final las metodologías de Design Thinking empiezan por la empatía, ¿no? Para escuchar al cliente, escuchar al alumno, a escuchar también a los profesionales, etcétera. ¿Trabajáis la empatía de alguna manera en ISDI? ¿Tenéis coach? Decir, ¿cómo incentiváis la empatía dentro de vuestros empleados? Dentro de nuestros empleados, te voy a contar dos casos, ¿no? Bueno, empleados dentro y de alumnos, alumnos, ¿no? Claro, tenemos sí. los dos modelos. Dentro de los alumnos, si quieres, por hacerlo más sencillo, tenemos hasta un coach de alto rendimiento trabajando con los equipos de alumnos continuamente. Y además luego hacemos sesiones con los alumnos a mitad del programa, al final del programa, al principio del programa, y luego, precisamente por el modelo de acreditación que tenemos, que es un modelo de acreditación americano, también el modelo exige que tengamos este tipo de reuniones con alumnos para medir la empatía. Más luego todo el tema de redes sociales, etcétera, que hacemos una monitorización extensa y una relación muy potente con los alumnos. Con los empleados, pues básicamente lo mismo. O sea, al final somos dentro del tamaño grande, estamos en círculos más pequeños, y a través de la tecnología y a través, pues, desde encuestas. Nosotros cada 2 meses tenemos una encuesta de clima laboral, pero además de eso, todos los viernes tenemos ISDI Beers, que son las cervezas virtuales o presenciales con los compañeros, más luego un montón de sesiones de monitorización del estado de ánimo y de sugerencias. Siempre se puede hacer más. Yo siempre tengo la sensación de que nos quedamos, de que me gustaría dedicarle más a esto, pero ya hay bastante, y no me cabe duda que tenemos que ir a más y que seguiremos implementando cosas. A veces es más sencillo crear una compañía de nuevo con estas metodologías, al final con creación, la empatía, fichar a perfiles pues también digitales, etcétera, que transformar un negocio, una pyme española, ¿no? Entonces, dentro de la transformación digital y de las pymes que nos pueden llegar a estar escuchando, los directores, directoras que nos pueden estar escuchando, ¿qué recomendaciones o qué principales, o sea, qué KPIs, por ejemplo, para ponerlo en resultados, les pondrías a sus direcciones? Bueno, has dicho algo que estoy muy de acuerdo. Es más fácil crear que transformar. Y es más difícil transformar cuanto más éxito hayas tenido en el pasado. Claro. Porque eso implica abandonar un camino que te ha llevado a un éxito y adoptar otro que no sabes hacia dónde te va a llevar. Entonces, es muy fuerte. A mí me gusta considerar las transformaciones de las empresas en función de 3 vectores, ¿no? Porque muchas veces esa transformación se declina en tecnología, lo cual es absurdo, o en KPIs de negocio. Yeah. Entonces, a mí me gusta pensar en una especie de triángulo en el que arriba está la estrategia, ¿vale? De hacia dónde queremos ir, de cómo nos queremos transformar, cuál es el liderazgo que vamos a hacer para esta transformación, cuál es el plan de transformación, ¿vale? Que tiene que incorporar un plan de innovación también, ¿vale? Esa es la primera bola.
Y luego simultáneamente hay que trabajar dos bolas que aplican estas, que son el go-to-market, en un sentido muy amplio, en el que no solo tenemos que hablar de ventas, sino que hay que hablar de clientes, hay que hablar de datos, hay que hablar de proveedores, hay que hablar de logística, hay que hablar de puntos de distribución, ¿vale? Y la otra bola, que es la del change management, ¿vale? Entonces, en ese change management, pues lo primero que tenemos que plantearnos es cuáles son las skills que necesita esta nueva compañía para hacer esa transformación y llevarme a este go-to-market. Y esas skills, ¿cómo las voy a meter dentro de la organización? Va a ser a base de reclutamiento, en cuyo caso lo que tengo que hacer es primero tener un employer branding buenísimo, porque si no, no voy a traer a nadie. O va a ser a base de formación, o simultáneamente las dos cosas. Y luego a esta gente que voy a tener, ¿cómo la voy a retener? ¿Cómo voy a hacer que esté a gusto aquí? Y luego, ¿cómo la voy a organizar, ¿no? Y qué procesos voy a incorporar para que las ideas se acerquen a la acción de la manera más eficiente posible. Entonces, ese es un poco la manera en la que yo... Los conectores entre la estrategia, el go-to-market y el change management son las herramientas, ¿no?, de comunicación. Exacto. Y de gestión de proyectos que estábamos comentando. Retener. Hay una guerra viva por talento, tanto para las pequeñas, las grandes. Al final están entrando compañías internacionales con mucho capital y al final, pues bueno, el mercado está pues pagando más a ciertos perfiles que las empresas quieren retener, ¿no? Entonces, ¿cómo una pyme puede afrontar esta guerra de talento que hay ahora mismo, y sobre todo cuando tu P&L no lo puede aguantar, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Una parte es del change management, ¿no? Apuntar a tus empleados a cursos, podrías ir, por ejemplo, para que pues mejoren y al final pues que tengan un compromiso durante unos ciertos años en la empresa. Pero ¿cómo crees que se puede plantear? Bueno, yo creo que la guerra a base de cheque es muy complicada de ganar, o sea, también no la vas a ganar nunca. Y tampoco creo que en la situación que estamos los empleados sea eso lo único que están buscando. Pero lo primero también que diría es, oye, un empleado tiene el derecho a cobrar un sueldo digno y un sueldo de mercado. Si tu sueldo está por debajo del mercado, pues tío, no vas a poder pretender ese empleado, con lo cual revisa tu modelo de negocio y ya está. O sea, el problema no lo vas a resolver poniendo más formación o poniéndoles más charlas y más coaches. Entonces tiene que haber un mínimo, porque si no, esto no funciona. Pero si tú ya crees que estás en unos niveles razonables y que son de mercado, pues hay muchas maneras de retener. La principal es que la gente... o sea, hay varias, ¿no? Pero una de ellas es que la gente tenga la sensación que está trabajando para algo más grande que lo que está haciendo el día a día, ¿vale? La misión de la empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de estar trabajando en el sector de educación y hay mucha gente que simplemente por estar en este sector le apetece trabajar en esto. Ve que es más importante trabajar en este sector, ayudar a transformar a las personas para que esas personas encuentren trabajo o lancen startups o de alguna manera tengan menos miedo al futuro que vendiendo agua azucarada con burbujas para engordar a los niños, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso ya es un factor. Si además eso lo conviertes en algo transformacional y diferencial, pues mejor todavía. Segundo, el ambiente laboral. O sea, tú cuando estás en una empresa quieres estar en un sitio que te apetezca estar, que te apetezca venir por las mañanas. Si tú has montado un modelo organizativo y te has rodeado de personas y de una cultura de empresa que es horrorosa, que te dan ganas de irte porque hay puñaladas todos los días o al contrario, hay un ambiente de funcionariado que no es lo que tú estás buscando, pues poco vas a poder hacer. Y luego, tercero, el desarrollo, ¿no? El desarrollo de esas personas. Al final la gente, las razones por las que está en una empresa son básicamente las que te he dicho. Es, primero, tengo que cobrar un sueldo razonable. Segundo, quiero pertenecer a algo más grande de lo que estoy. Luego, además, quiero estar en un entorno que me motive personalmente. Y por último, quiero estar en un sitio donde intelectualmente se me provoque.
Entonces, ahí hay muchas maneras para provocar a esas personas, ¿no? Los provocas a través de la formación, que es una de ellas, a través de proyectos nuevos, por ejemplo, proyectos de aceleración, proyectos de innovación, cambios de organización. Hay muchas maneras de motivar a la gente. Y, por supuesto, dentro de todo esto, pues yo creo que la tecnología nos ayuda a poder teletrabajar en muchos casos. Yo ahora mismo estoy en mi casa, pero ahora dentro de un rato me voy a la oficina. Claro. Pero ya me ha ahorrado el atasco de la mañana. O sea, yo, una empresa que me obligue a fichar solamente porque le sale de las narices que tengo que estar a las 9 y que por esa decisión tan absurda me tengo que comer una hora de atasco, cuando si llego a las 10:30 a la oficina, habiendo trabajado en mi casa de 9 a 10:30, en vez de una hora de atasco, tardo 20 minutos, o sea, me parece que no quiero trabajar con una empresa que no entienda esto. Entonces, hay modelos en los que la tecnología nos está ayudando en este sentido. Claro. Aquí el challenge, ¿no? El challenge intelectual yo creo que es muy interesante y al final crecer tanto personal como profesional con este challenge intelectual. Aquí entramos en un mundo entre generaciones, ¿no? Tus experiencias han sido principalmente 3 grandes experiencias: Procter & Gamble, Canal Plus y ISDI, y en todas ellas has estado como mínimo entre 9 y 10 años. Y ahora nos encontramos que igual una generación Z o un millennial igual en 10 años ha estado en 5 empresas distintas. Entonces, ¿cuál es el modelo, no? Porque aquí nos estamos encontrando pues mucha variación de profesionales, y seguramente con los alumnos os encontráis lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo que crees que sería el más óptimo? Yo no creo que haya ningún modelo. Vale. Los dos modelos están muy bien y además no tiene que ver con la edad. Yo tengo un compañero socio y uno de mis mejores amigos que en el mismo espacio en el que yo he estado en 3 empresas, él ha debido estar en 15 fácilmente. Y es un gran profesional y ha triunfado igualmente y ha sido igualmente feliz. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Probablemente yo he tenido la suerte que en las empresas en las que he estado he podido disfrutar de todas esas cosas que te he contado antes, ¿no? Y no se me han gastado fácilmente, porque dentro de esa propia empresa pues ha habido en algún momento una adquisición que me ha dado más cosas, o me ha habido un cambio de departamento, hay un momento en el que eso se te acaba y te vas. Y hay gente que eso se le acaba antes y hay gente que se le acaba después. Entonces, no creo que haya un modelo válido, ¿no? O sea, al final cada caso es un caso, ¿no? Y también te digo una cosa: si alguien es feliz en una empresa y está toda la vida en esa empresa, y en esa empresa cree que tiene una buena misión, tiene un buen ambiente laboral, tiene un sueldo razonable y tiene todos los días un desafío intelectual, no veo por qué tiene que cambiar. No hay ningún problema. El problema es cuando no cambias por miedo. No cambias cuando te quedas en un sitio porque te da miedo salir, sabiendo que en ese sitio ni estás cobrando lo que deberías cobrar, ni el ambiente es el que querrías, el desafío intelectual se ha ido hace mucho tiempo y estás en una empresa que vende agua azucarada para engordar a los niños. Entonces, ahí tenemos un problema. Y los motivos de cambio, me imagino, van muy enlazados con la curva de aprendizaje que puedes llegar a tener dentro de una organización. Los motivos de cambio en tu experiencia, estas 3 experiencias que has comentado, bueno, motivos de cambio de 2, ¿no? Porque aún continúas con ISDI. ¿Cuáles han sido, por ejemplo? Bueno, pues es muy sencillo. En el caso de Canal Plus, yo entré en una gran escuela. Yo quería aprender, y mi motivación era aprender, cada día aprender algo diferente. En Procter & Gamble estuve en lo bueno que tenía Procter & Gamble es que cada año y medio así te cambiaba de marca. Entonces, un día estabas en farmacia y otro día estabas vendiendo champú y otro día estabas vendiendo detergente, que eran cosas muy diferentes y tenías que aprender de cero todas esos proyectos. Y además estabas rodeado de un grupo de gente que era de tu edad, todos altísimamente motivados y unos cachondos mentales. Entonces, y el sueldo era fantástico y tenías además una sensación de servicio a intentar hacer mejor las cosas bestial. Llega un momento en tu vida profesional que ya has pasado ya por varias marcas y tal, y ya ese ciclo lo has aprendido y no quieres volver a repetirlo porque ya la siguiente es exactamente igual. Con lo cual yo, en el caso de Procter, en ese momento pedí un cambio a ventas.
y hice un transfer a ventas y estuve un año más, que yo a lo mejor ya había agotado mi etapa de marketing ahí y ya había dicho, pues aquí no voy a aprender más. Voy a ver si en ventas puedo, porque me gusta la empresa, me gusta la gente, me dieron un cambio a ventas y en ventas estuve encantado también durante un año, pero al cabo de un año ya dije es suficiente, ¿no? Entonces me ofrecieron lo de Canal Plus y Canal Plus para mí era aprender una cosa diferente, era una empresa española, medios de comunicación, ocio, entretenimiento, en vez de vender cosas voy a vender servicios. Voy a hacer un marketing de clientes en vez de un marketing de consumidores. Y en una marca que para mí era la marca más cool del mercado y además con un modelo que tenía, por muchas razones, de una independencia y una capacidad de gestión bestial. Pues también estuve fenomenal. Tuve la suerte además de que los primeros 2 años estuve en Canal Plus, al segundo año se fusionó con Canal Satélite Digital, con lo cual ya me dieron también Canal Satélite Digital. A los 2 años nos fusionamos con Vía Digital, con lo cual tuve que montar el proceso de fusión y de las 2 marcas y ahí lanzamos Digital Plus. Y a los 2 años lanzamos 4, con lo cual es como si hubiera estado en 4 empresas en el fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue muy bien. Hubo un momento que de nuevo ya lo había aprendido todo y además que la vida también es de momentos vitales. Al principio lo que te interesa es aprender. Luego hay un momento en el que ya estás pensando en, oye, yo es que tengo otras inquietudes y en mi caso tenía una inquietud de emprender y esa inquietud de emprender la tenía aquí clavada y tenía que sacármela y sabía que tenía que hacerlo antes de ser lo suficientemente mayor como para tener luego problemas para colocarme. Vale. Con lo cual pues tomé la decisión de emprender y además vi la oportunidad del mundo digital, con lo cual se me juntó el hambre con las ganas de comer. Pero de nuevo no fue un proceso lineal ni fue un poco siguiendo esta ecuación que te he dicho antes. Muy interesante. Y ya para acabar la entrevista, para ti, ¿qué representa ser un buen líder o un líder actual en las organizaciones de hoy en día? Vaya, esa pregunta es mortal, Bueno, si quieres, podemos focalizar en ISDI y para ti los líderes de cada departamento, ¿qué deberían representar, por ejemplo? Bueno, la pregunta no es mala, Vamos a ver, un líder debería ser alguien que es capaz de generar una visión, que esa visión puede ser desde crear una empresa a cómo hacer las cosas en tu departamento, ¿vale? Tener una visión clara, ser capaz de convertir esa visión en un plan, porque si solo tienes una visión eres un soñador y ya está, ¿vale? Pero si tienes un plan que se pueda ejecutar, ya estamos tocando tierra. Y tiene que ser capaz de embarcar a la gente, a la gente que tiene alrededor, para que le siga en la ejecución de ese plan para conseguir esa visión. Y además lo tiene que hacer de una manera que todos saquen lo más posible para ellos. Yo siempre digo que al final la misión de todos nosotros es ser felices y hacer felices a la gente que nos rodea. Pues esto es un poco así, ¿no? Primero es que tienes que ser feliz tú, porque si no vas a poder hacer feliz a la gente. La gente infeliz no hace feliz a la gente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tienes que hacer también a nivel de trabajo. Creo que es muy buena frase para acabar, ser feliz y hacer feliz a la gente. Mil gracias, Nacho. Me quedaría una hora más horas y horas hablando contigo y preguntándote cosas. Pues con unas cañas cualquier otro día. Pues ahora te voy a pedir el teléfono y cuando venga por Madrid te digo, Nacho. Nada, mil gracias por tu tiempo. Venga, pues nada, un abrazo y muchísimas gracias a todos. Chao, Nacho. Hasta luego.